Una de las herramientas epistemológicas más conocidas de Marshall McLuhan quizá es su famoso tétrade, un conjunto de 4 leyes que ayudan a ejemplificar o explicar cómo así afectan los nuevos medios en la sociedad una vez son introducidos en ella, ¿no? El tétrade de McLuhan es, como dije, su herramienta más conocida, pues consta de 4 leyes y hoy día vamos a analizar no solamente el tétrade, sino su aplicación a un medio de comunicación que nos interesa bastante, se podría decir. Un nuevo medio, por lo general, viene después de uno antiguo, por eso es que se pueden ver sus diferencias, ¿no? Entonces, la primera ley es la amplificación. ¿Qué es lo que este nuevo medio amplifica en la sociedad en comparación con, digamos, algo antiguo, se podría decir? Un ejemplo muy interesante que encontré en internet en un video es el del teléfono celular. Por ejemplo, un teléfono celular puede amplificar si lo que queremos rescatar es la comunicación entre dos personas o más que se daba antiguamente cara a cara, ¿no? El teléfono lo que amplifica es la velocidad de contacto, se podría decir. El teléfono amplifica la velocidad de contacto, también amplifica, bueno, acorta la distancia también. No sé si es una amplificación, pero lo que sí sucede es que es más rápido comunicarte con una persona, es instantáneo casi. De ahí está la segunda ley, la obsolescencia. Todo medio que aparece, todo nuevo medio obsolece algo anterior. Entonces, lo que deja obsoleto el teléfono móvil es un montón de cosas, entre ellas, por ejemplo, las cartas escritas, ¿no? Ahora para comunicarte con alguien no necesitas mandar cartas, sino que puedes llamarlo por tu teléfono móvil y ya está. La tercera ley, nuevamente, es la recuperación. Todo nuevo medio además recupera algo que había sido dejado obsoleto en el pasado. Ahora, por ejemplo, el teléfono móvil. Lo que puede recuperar de repente es la movilidad. Es decir, antes cuando querías comunicarte con alguien tenías que estar, no podías comunicarte caminando, por ejemplo, tenías que estar en un espacio fijo, por ejemplo, un teléfono fijo, tenías que escribir una carta, tenías que estar en tu computadora recibiendo el email. Sin embargo, lo que recupera el teléfono es la capacidad de caminar, justamente, de moverte, por eso es un teléfono móvil. Y finalmente está la ley de la inversión. Un medio, cuando es llevado a su punto máximo, se invierte, según McLuhan, y genera un efecto opuesto al que se deseaba. Eso se conoce como un quiasmo. En inglés es chiasmus, me parece. Entonces, en el caso del teléfono móvil, por ejemplo, el quiasmo o la inversión se daría cuando a la hora de acercarnos a las personas, de repente el teléfono móvil nos abstrae tanto de la realidad que lo que sucede de repente es que nos aleja de los demás, nos mantiene aislados. Entonces esa es la posible inversión del teléfono móvil. Entonces esas son las 4 leyes de McLuhan, del tétrade de McLuhan. El tétrade viene de 4, ¿no? Me parece. Y si lo pones en una imagen, se vería más o menos así, ¿no? Es una imagen un poco complicada, pero es mucho más fácil ordenarlo en ese cuadrito dividido en 4. Están en las mismas posiciones que en la imagen las 4 leyes, así que se puede leer igual. Entonces, lo que quisiera hacer es aplicar el tétrade de McLuhan a la tecnología del podcasting. ¿Qué cosa amplifica, qué cosa obsolece, qué cosa recupera y qué cosa invierte el podcast? Es algo que en lo que me interesaría profundizar brevemente. Y para empezar, yo creo que podemos empezar con la ley de la amplificación. A ver, lo que amplifica el podcast, para empezar, ¿cuál es el objetivo de un podcast? Se podría decir comunicar a través del audio, entre comillas. Pero sabemos que un podcast ahora es más que eso. También se puede publicar un podcast en video también. Y en una entrevista que tuve con mi buen amigo Diego Rosas de Explora, él nos explicó que un podcast también, más allá de un medio, también puede ser una herramienta. Entonces, lo que amplifique un podcast puede ser la cercanía de repente con tu audiencia, es lo que amplifica el podcast. También como es un elemento, es un medio de internet, el tiempo y el espacio se modifican, ahora lo puedes escuchar cuando quieras y donde quieras. A la hora de escucharlo con audífonos también amplificas la experiencia, digamos, mental que tienes de escuchar un audio. Y bueno, creo que eso se podría dar en cuanto a la amplificación de un podcast. ¿Qué cosa obsolece el podcast? Creo que está muy claro que el medio que obsolece el podcast es la radio. Ahorita vamos a llegar a la parte de recuperación,
Pero yo creo que la radio con su horario y lugares fijos, con la pauta publicitaria que determina de qué puedes hablar o no, y también con la programación, lo que tienes que hablar antes del comercial, y etcétera, etcétera, queda obsoleto frente a la aparición del podcast, que desaparece todo esto y le da al público una forma más libre de escucharlo, ¿no? Lo que creo que sí recupera el podcast es el consumo de audio en internet o en todo caso la concentración en el audio. O sea, lo más importante en un podcast es el audio, incluso si lo estás viendo en un video, porque un podcast se trata de escuchar lo que alguien tiene que decir sin la necesidad realmente de verlo. Entonces, o sea, lo que recupera el podcast es esa concentración en el audio que de repente teníamos en la radio, pero que desapareció con la imagen en la televisión, en el internet y los videos, ¿no? Eh, Finalmente, como teníamos en el ejemplo del teléfono móvil, lo que de repente puede pasar con el podcast es que a la hora de usarse mucho, puedes quedarte aislado del resto del mundo y escuchar podcast, si bien puede ser una actividad muy, muy, muy fructífera, puede llevarte a aislarte y retraerte y de repente, si escuchas mucho podcast, puedes por un lado, aprender muchas cosas dependiendo del tema del podcast, pero por otro lado puedes dejar de hacer algunas cosas, o en todo caso estar escuchando y no prestar mucha atención a lo que hay a tu alrededor. Por eso hay que escuchar un podcast con responsabilidad. Bueno, eso creo que es todo por este bloque. Ese ha sido mi intento de aplicar el Tetra D de McLuhan a el podcasting. Y yo he sido Adrián y nos vemos en un siguiente podcast. Muchas gracias.